actividad y bueno, nos parecía muy oportuno hacer un vínculo, una invitación formal a Nicolás Cerda, que ustedes ya lo conocen aquí. Él es director general de masculinidades de la provincia de Neuquén, del Ministerio de Ciudadanía. Este es un importante paso que ha dado la provincia desde no hace mucho tiempo, alrededor de 6 años, por lo que he estado investigando sobre el tema. Desde allí, en la Subsecretaría de la Mujer, se ha comenzado un trabajo en la deconstrucción de masculinidades hegemónicas tradicionales, y Nicolás es un actor directo de esa secretaría, así que te agradezco, Nicolás, que aceptes estar hoy en Diálogos en el Comahue, aquí en la Universidad del Comahue. Creo que es una de las primeras veces, pero no es así. La Secretaría, hemos estado con la Secretaría de la Mujer ya en otras oportunidades. Se dictó el año pasado el curso Pintó Enamorarse, que también es una de las iniciativas que ustedes han desarrollado. Y bueno, en general, lo que se ha buscado en la Dirección General de Masculinidades es hacer estos encuentros de reflexión, de construcción, de capacitación, haciendo invitaciones, generando reuniones con varones adultos, jóvenes, adolescentes, y iniciar un camino que me imagino que va teniendo diferentes aristas, que en el camino se va aprendiendo, e instalar el tema en la provincia, en las instituciones, en los diferentes ámbitos institucionales, y generar algunas herramientas de intervención también, ¿no? Concreta para situaciones concretas. Así que bueno, no me queda más que agradecer a Nicolás. Él seguramente nos va a contar con más detalle cuál es el trabajo que se viene haciendo desde la Dirección General, y la oportunidad de nosotros, que somos parte de las Secretarías de Bienestar o de la Maestría en Género. La veo a Marta, que está por aquí, a Sole, y bueno, poder hacer contacto contigo, Nicolás, ver cómo están trabajando, qué podemos hacer en conjunto con la universidad. Así que por mi parte, nada más. Después de tu exposición vamos a ir dando la palabra, y bueno, dejo entonces el micrófono a tu disposición, Nico. Bueno, nada, gracias. No sé si yo arranco a comentar un poco. Sí, bárbaro. Bueno, nada, pertenezco a la Dirección de Masculinidades, General de Masculinidades, que está dentro de la Subsecretaría de las Mujeres. Dentro hay 3 direcciones provinciales, una de Equidad y Género, está la Dirección de Trata y Prostitución, y está la Dirección de Masculinidades. Como decía Marcela recién, hace 6 años más o menos que venimos trabajando con la dirección. Es una apuesta de la subsecretaría, de la creación de la subsecretaría de las mujeres, el empezar a trabajar con los varones, ¿no es cierto? Empezar a visibilizar, poner el foco, ya que se viene trabajando en la temática de género, poner en foco en los varones, en qué están pensando los varones, cómo abordan esta noticia los varones, y por ahí pensar también en el grado de responsabilidad donde nos posicionamos los varones frente a estos hechos que están sucediendo. Básicamente la subsecretaría hace un trabajo de prevención sobre la violencia de género. En pos a eso, nosotros también, desde la Dirección de Masculinidades, venimos trabajando en lo que es prevención, y tratar, bueno, los primeros años nos costó poder visibilizar la dirección, poder mostrarla, poder contar un poco lo que veníamos laburando, que eso fue bastante complejo, porque es una temática que básicamente está ahí, recién introduciéndose. En algunos casos, cuando nosotros tenemos algún contexto de trabajo, sí vemos que hay un fuerte debate, pero cuando salimos de este contexto nos damos cuenta que cuando hablamos de masculinidades, básicamente hay como un desconocimiento, o lo empezamos a vincular con otros trabajos. Nosotros nos costó mucho tiempo poder visibilizar la dirección y poder ofrecer como herramienta a la dirección para poder pensar en esta deconstrucción de estas masculinidades hegemónicas, como decía Marcela al principio. Así que nosotros venimos trabajando
en diferentes franjas etarias, en diferentes actividades, con diferentes programas. La idea un poco desde, yo trabajo en conjunto con un compañero que no pudo estar, Gustavo Gómez, que también nuestro trabajo es posicionarnos desde un lugar, no desde el saber, sí nos apoyamos de algunos marcos teóricos, pero básicamente instalamos el espacio para la reflexión, para poder charlar, para poder compartir, y empezar a visibilizar esta construcción de esta masculinidad hegemónica es uno de los objetivos que tenemos. Entonces, cuando abrimos ese espacio, empezamos a hablar de lo que está pasando, cómo nos posicionamos los varones, qué grado de responsabilidad tenemos los varones. Claramente tenemos una respuesta que es la de la mayoría de la voz de los varones, que es, bueno, yo, la verdad que con la violencia de género no tengo nada que ver, yo no soy un tipo violento, yo nunca le pegué a nadie, entonces me posiciono desde ese lugar. Cuando empezamos a ver día a día cómo nos vinculamos los varones frente a nuestro entorno y en poder entender ese modelo de crianza que recibimos, que viene de generaciones y generaciones, es un poco cuando empezamos a visibilizar todas estas formas de violencia, que de alguna forma por ahí no las ejercemos directamente, pero sí creamos un ámbito para que se puedan reproducir. Nuestros talleres básicamente hacen que circule la palabra, tratamos de poner alguna dinámica como para que esa palabra fluya, para poder poner en palabras un montón de cosas que nos pasan, algo que los varones estamos acostumbrados o naturalizamos como que no es una característica nuestra, el poder hablar, así que también se nos hace difícil empezar a visibilizar el porqué de los varones nos cuesta tanto poner en palabras un montón de sentimientos que nos pasan, ¿sí? Desde el miedo, desde la angustia, somos estos varones que pensamos en esta lógica del aguante, de empezar a guardar un montón de cosas que nos pasan, hasta el momento de explotar o estallar, como decimos nosotros. Cuando empezamos a ver en ese modelo de crianza y empezamos a revisar, generalmente nos pasa que la mayoría de los varones concuerdan y afirman que es algo de lo que les pasó a ellos, ¿cierto? Esta generación de reprimir el varoncito que tiene miedo, el varoncito que tiene que se llora por cualquier cosa, como dicen los varones o los padres, estos vínculos familiares que generalmente de alguna forma condicionen esa expresión de sentimientos. Entonces, cuando empezamos a ver, a contar un poco esas situaciones y las podemos vincular con lo que nos está pasando en la realidad, con el día a día, con lo cotidiano, podemos ver y podemos generar esa apertura de esos varones que participan de esas actividades, donde sí empieza una ida y vuelta y sí se empieza a visibilizar y se empiezan a reconocer un montón de cosas que generalmente los varones naturalizamos que son características propias de los varones. Esa es un poco la forma en que venimos laburando. Obviamente que la convocatoria de varones a participar de estas actividades es algo muy complejo, que hasta el día de hoy es difícil de sostener. Generalmente cuando hay actividades relacionadas con el género, con la violencia de género, está abordada en su mayoría por mujeres, porque los varones, claramente, como yo decía al principio, es algo que lo ven como que no tienen mucho que ver en esta temática, como que el género está asociado a las mujeres. Entonces esa brecha, por ahí, ese mito que está asociado de que eso es de las mujeres, también es una forma de empezar a romper, de que esos varones también puedan empezar a visibilizar una noticia de un femicidio de otra forma, ¿sí? Empezar a involucrarse en lo que está pasando en la sociedad con los varones, de cómo los varones ejercemos constantemente estas formas violentas de comunicarnos y relacionarnos. Empezamos a ver que esos propios varones sí se dan cuenta de que en su infancia, en su adolescencia, transitaron ese modelo de esa construcción masculina. Entonces, cuando podemos lograr que visibilicen eso, la verdad que se genera en un ámbito bastante, bastante lindo como para seguir laburándolo, porque nosotros tratamos de trabajar en talleres, en pequeñas intervenciones, a veces es difícil, logramos que los varones puedan lograr una apertura y poder decir un montón de cosas que por ahí les pasa y por ser políticamente correcto en determinadas instancias no lo dicen. Tratamos de generar esos espacios de escucha donde haya también un compromiso dentro de ese grupo de varones para poder decir lo que realmente nos pasa o lo que realmente pensamos, por más que sea una realidad bastante compleja o abrupta, logramos que en base a eso
laburarlo entre todos, ¿sí? Empezar a desmenuzar, empezar a entender. Así que eso es un poco la forma que venimos trabajando. Las estrategias, muchas, en el transcurso de estos años que venimos laburando, las hemos ido cambiando, porque cuando tratamos de hacer una apertura para que solo los varones participen, la verdad que no venía nadie, y teníamos 20 mujeres queriendo participar de esas actividades. Entonces era sumamente contradictorio organizar actividades para los varones, porque no participaban, y muchas mujeres queriendo participar. Entonces, todo el tiempo tratando de buscar estrategias para lograrlo. En un momento utilizamos una que por ahí no nos llena mucho de orgullo contarlas, pero íbamos a lugares específicos y realizábamos cambios de actividades en lo laboral. O sea que llegábamos a algún municipio, generalmente por alguna compañera que se había enterado de lo que veníamos trabajando, de cómo se abordaba la temática, nos decía, bueno, vengan a laburar acá, nosotros hacemos un cambio de actividades y esa mañana o esas 3 horas van a trabajar con los varones. La verdad que al principio era complejo porque llegábamos y eran 20 varones de brazos cruzados, completamente enojados porque lo habían obligado a ir a este taller que la verdad que no tenían ni idea de lo que eran y ni querían participar. En estas estrategias por ahí de laburo, pensando en lo lúdico, pensando en algunos videos que la verdad que rompen un poco con este hielo de no querer participar, sí se había una apertura y terminamos las actividades con esos varones que no querían participar, diciéndonos o aconsejándonos dónde teníamos que dictar ese taller nosotros. Esto tienen que laburarlo con los chicos, esto tienen que laburarlo acá, y la verdad que ahí empezamos a ver bueno, esa no era la mejor forma obligada, pero sí era una forma de poder introducirnos a ciertos espacios. En los últimos años, por suerte, empezamos a tener demanda de actividades, donde diferentes espacios conocieron la metodología, por el boca a boca en las localidades, visibilizaron y se apropiaron también de la dirección, y empezaron como a recurrir el espacio, por ahí equivocadamente en algunos casos, pensando que un taller iba a poder cambiar a un varón que ejercía violencia o que era violento en su ámbito laboral. Entonces, también explicar que la jornada de esta reflexión, de sensibilización, era un espacio como para hacer una apertura y empezar a laburarlo, porque esta deconstrucción de la que hablamos es constante, no es algo que nosotros terminamos un curso y ya nos ha pasado, es constante todo el tiempo. Con diferentes agentes socializadores estamos como recibiendo diferentes directivas, diferentes mensajes, y un poco la idea es instalar esa reflexión. Los talleres se van con un montón de respuestas, pero la idea es que se vayan con un montón de preguntas. Entonces, eso genera que podamos volver a esos lugares. Hemos visitado un montón de municipios, hemos laburado con organizaciones de la sociedad civil, tenemos diferentes programas que trabajamos con los y las adolescentes en los diferentes colegios. La verdad es que venimos haciendo un trabajo bastante arduo. Es difícil porque, como les decía antes, laburar 2 horas con un taller o por ahí lograr hacer 3 intervenciones seguidas, la verdad que no va a modificar en grandes rasgos rápidamente algunas situaciones, pero sí poder abrir la puerta para otro debate más profundo, obviamente acompañado de algunas políticas públicas a la cual por ahí nosotros tratamos de acompañar, de ayudar, de visibilizar, y un poco esa es la idea de la Dirección de Masculinidades, empezar a generar esos espacios. Venimos trabajando articuladamente con un montón de lugares, hace poco estamos con un laburo bastante interesante a nivel regional, a nivel provincia. Estamos tratando de generar formar formadores para que empiecen a laburar, para que empiecen a trabajar esta temática y poder llegar. Nosotros ahora llegamos a algún municipio y ya sabemos de lo que vamos a hablar cuando hablamos de masculinidades. Cosa que hace 2 o 3 años atrás teníamos que empezar, teníamos que hacer una base, teníamos que contar. Hoy, por suerte, de alguna forma podemos notar algunos cambios que ya están instalados, que ya se están generando. Estamos generando algunos lugares, trabajando con los consejos locales de las mujeres, donde hay varones que ya se están acercando, que ya de alguna forma están siendo bastante críticos de este modelo de masculinidad,
a la cual por ahí no, de alguna forma no quieren representar, y sí se están acercando y la verdad que piden material, piden laburar. La virtualidad también nos ha dado ese recurso de poder hacer un encuentro en la inmediatez, desde cualquier lugar, así que también aprovechando esto, que nos ha dado también herramientas para también capacitarnos constantemente. Nosotros estamos trabajando y tratando de participar en espacios donde nos capacitamos y vemos, y por ahí tratamos de absorber algunas estrategias de laburo, porque es complejo constantemente, tenemos que ir como evolucionando. Esto es un poco el resumen de lo que venimos haciendo en la dirección. La verdad que tenemos bastante trabajo, venimos con un montón de actividades, con un montón de proyectos, de propuestas, y el día a día nos va generando también esta demanda, que a veces se nos hace complejo porque somos pocos en la dirección, pero sí estamos generando esta articulación con un montón de sectores que empiezan a trabajar la temática. Así que en ese sentido también estamos como bastante contentos, con una mirada un poco más optimista al laburo que venimos haciendo, y sí pensando ya en el año que viene, porque también hay que reconocer que tenemos un acompañamiento de la subse de mujeres bastante importante, ¿sí?, en el laburo que venimos haciendo, y articuladamente con un montón de otros sectores de la provincia. Marcela, no sé si querés retomar vos o... Sí, ahí estás para... Tenés que desmutearte. Sí, ahí estoy, porque intentaba, pero no sé quién está con el tema del micrófono. Creo que es Gustavo o Fernando. Varios Bueno, acá. bueno, varias cosas, Nico, muy interesante, sumamente interesante el trabajo que vienen realizando. Como vos decís, al principio me imagino que haber sido muy desilusionante porque es convocar y no encontrar respuesta. Pero bueno, se sembraron las semillitas y están dando su resultado. Tenemos una serie de preguntas que fueron haciendo algunos de nuestros invitados, entre ellos Marta. ¿Querés habilitar tu micrófono, Marta? Así hablamos con Nicolás, ¿podés? Ahí ahí podrías, Marta, si querés. Por ahora seguís muteada, ahí estás. Está. Bien, bien. Si querés Bueno, presentarte, así sí, te conocen. sí. Vale. Bueno. Bueno, mi nombre es Marta Carrario y trabajo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Nosotros allí en la facultad tenemos la maestría en Equidad y de Género, pero también hemos trabajado articuladamente con la Subsecretaría de las Mujeres, con Nicolás, con Patricia Maistegui, con André Ibáñez. Es más, el Centro de Estudios nuestro tiene un ciclo radial que este año no se puso en el... Tenemos en la radio universidad, teníamos un ciclo radial que lo hacíamos en forma conjunta con la subsecretaría. Así que, bueno, tenemos mucha relación con la SUBSE, tanto en el centro de estudios como con la maestría. Y estoy en la dirección de la maestría y soy docente de la maestría. Cuando Nico hablaba de que en realidad cuando inician los talleres, claro que sí, que va a ser sumamente difícil, que es un trabajo de largo aliento, solo con los varones, pero hay una razón para que esas mujeres, como decía Nico, organizábamos talleres y venían un montón de mujeres y resulta que los varones no aparecían. En términos de lo que hemos estado investigando, muchas de nosotras que nos dedicamos, yo hace 2004 que me dedico a investigaciones en temas de mujeres y género, hay una razón que algunos investigadores denominan la feminización de la resistencia. Esta feminización de la
resistencia importante. Por eso le decía a Nicolás. Por el otro lado, le quería preguntar a Nicolás si cuando empiezan a indagar con respecto al tema de cómo se adolescente con sus novias, y van descubriendo que hay elementos bueno, que coinciden con una forma de violencia y con una estrategia de poder de varones sobre mujeres, si le ponen nombre, el nombre y el apellido. Esto es machismo, que sería la masculinidad tradicional. ¿Lo ponen en palabras a eso? Eso es un poco lo que le quería preguntar a Nicolás. Para hablar de algo que realmente nos atraviesa la entera sociedad, que es un machismo tradicional, y en función de lo que venimos trabajando las feministas desde hace más de 50 años en la Argentina y más de 200 años en el resto del mundo, definimos machismo tradicional y en la actualidad, a partir de estas estrategias del feminismo, lo que Bonino denomina micromachismos. Esa era un poco la pregunta, Nico. Sí, sí, trabajamos con, bueno, los micromachismos de Bonino lo ponemos mucho en práctica porque los laburos que hacemos por ahí en este programa de Pintó Enamorarse, que es una franja etaria de 15 a 25 años, lo que tratamos es de visibilizar y ver qué definen los y las adolescentes por violencia, ¿sí? Primero, lo que hicimos, al principio salimos como, el abordaje fue masivo con talleres, y después nos dimos cuenta que primero teníamos que hacer como una lectura de campo de dónde íbamos a laburar. En ese contexto laburamos con esta encuesta, y podemos ver que los adolescentes y las adolescentes tienen una mirada muy diferente a la cual nosotros pensábamos en nuestros ejercicios de violencia, en este ejercicio de poder de los varones hacia las mujeres. Lo que tratamos de hacer es visibilizar todas estas formas de violencia y ponerle nombres, ¿sí? En esta encuesta, lo que hacemos cuando trabajamos con estos chicos, laburamos en espacios separados, mujeres por un lado, varones por el otro, en un contexto, y empezamos a ver qué pasa, ¿sí? Qué pasa en esos varones que pretenden o se posicionan de un lugar, porque bueno, ese es un poco el mandato de esta masculinidad de ser sexualmente activo, de tener muchas mujeres, esta conquista amorosa. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar un poco ese mandato, se empieza a visibilizar que esos varones, de alguna forma, primero que empiezan a ver lo que es esto de la cosificación, porque mucho lo ven en los medios de comunicación, pero la verdad que desconocen de qué es el término, y empiezan a ver y empiezan a preguntar. Obviamente que el recorrido de las mujeres en el taller que está también trabajándose es diferente, ¿sí? Y ahí podemos ver que hay una gran diferencia por ahí en los conceptos, en lo que se viene elaborando, en lo que asocian los varones por violencia, en lo que asocian las mujeres por violencia, y empezamos a tratar de ponerle nombre a eso y poder también abordarlo con material, ¿sí? Hacemos un trabajo en conjunto con los y las docentes también de los espacios donde vamos, ¿sí? Para que el laburo se continúe con material que por ahí nosotros le damos, ellos también y ellas también tienen, y empezar a ver que esas formas de vincularnos que por ahí aprendimos, ¿sí? Estas relaciones sexoafectivas que por ahí los varones transitan y las mujeres también, están cargadas de un montón de situaciones de violencia que naturalizamos, ¿sí? En la campaña hicimos mucho énfasis en los celos, ¿sí? Que es algo que los varones y las mujeres naturalizan en esa franja etaria, y un poco el cómo se empiezan a vincular. La verdad que laburamos muy fuertemente con eso. Tuvimos varias respuestas, porque después cada docente hacía un diagnóstico un poco del laburo, y tuvimos respuestas. Obviamente que volvimos a ir a diferentes establecimientos, y pudimos ver que ya habían hecho trabajos, que ya habían investigado, que ya abordaban las noticias de otra forma, que ya por ahí entendían algunos conceptos que a veces pensamos que están
que están naturalizados, pero que no, que era un femicidio, que era violencia de género, y empezar a ver también que a veces nos daban esos golpes de realidad, donde nosotros pensábamos que muchas cosas estaban sobre la mesa, pero en realidad no. Mucho también nos pasa con los talleres, ¿no es cierto? Donde empezamos a encontrar un público de varones bastante amigables, bastante como empapados de esta violencia de género, de las masculinidades. Entonces por ahí empezamos a ver que los talleres nos iba bastante bien, buenísimo este grupo, la verdad que, y nos empezábamos como de alguna forma a mentir, porque no era la realidad del día a día de lo que realmente pasaba. Y a veces teníamos talleres donde teníamos un golpe de realidad, con un grupo bastante duro, con un pensamiento bastante hegemónico de algunas cosas, y ahí era como decía, bueno, es esto donde tenemos que abordar, es acá donde tenemos que seguir laburando, y pensar que a veces tenés que ir a conceptos de base que pensamos que ya están sumamente trillados, pero todavía hace falta por ahí asentarlos en algunos lugares. Bien, gracias. Carla, vos, dale. Sí, no, que le quería dar la palabra a María Lidia, que no sabía si Marcela la habías visto, que había hecho ya un par de consultas, así que en tal caso mejor que las haga directamente ella, haciendo también sus comentarios. María Lidia Cayud. Tenés que desmutearte. Ahí está. Sí, bueno, buenas tardes. Yo en realidad hice dos preguntas. La primera la relacionaba con el ámbito escolar. El tema de la educación sexual integral me parece algo sumamente importante, entonces quería saber si en los talleres habían buscado de alguna manera articular con aquellas instituciones, aquellas escuelas que sí ya han puesto en práctica talleres vinculados con la CESI. Eso por un lado. Y porque es una manera de que esa masculinidad que plantea Nicolás se empiece a poder trabajar desde los chiquitos, desde jardín incluso. Y obviamente pasando por la primaria y la secundaria. Y después la otra pregunta, Nicolás, tenía que ver con el tema laboral en general, ¿no? Si también, a ver, ¿cuál era, mejor dicho, en mi pregunta yo decía, ¿cómo se plantaban cuando vos hablabas de que se deconstruían en los talleres, los hombres que participaban, ¿no? Iban realizando un trabajo de deconstrucción, bueno, ¿cómo se plantan frente al reclamo que hacemos las mujeres de igualdad en el ámbito del trabajo, por ejemplo, ¿no? Por un mismo trabajo, igual remuneración, es el otro tema que había planteado. Gracias, Carlos. Bueno, sí, nosotros constantemente tratamos de incorporar el trabajo que ya se debería hacer, que es la ESI en los colegios. Pero cuando llegamos, en algunas instancias, trabajamos primero, el año pasado, este año no, el año pasado tuvimos un laburo donde cuando íbamos a ir a un colegio a abordar diferentes talleres, lo que proponíamos era primero hacer un trabajo con los y las docentes de los establecimientos. Entonces, cuando llegábamos, nos dábamos cuenta que había muchísima resistencia a laburar de ESI. Entonces, a veces nos dábamos cuenta que venía por ahí un poco el problema, ¿no es cierto? Cuando te encontrabas con algunos personajes que estaban en contra de lo que se podía llegar a hacer dentro de algo que ya deberían haber estado laburando hace un tiempo. ¿Sí? Más allá de los cuadernillos, más allá de todo el material que tenían, no lo aplicaban. Entonces, nosotros tratábamos de estimular, laburar eso, para después seguirlo laburando en conjunto, porque nosotros la intervención que hacemos es pasajera, nosotros podemos ir, podemos sensibilizar, podemos generar un espacio de debate donde surjan un montón de ideas, pero después tenemos que irnos y ellos son y ellas son las que quedan en el establecimiento. A veces es difícil porque generalmente nos convoca alguna docente que está sensibilizada con la temática y se vengan a laburar porque en su clase lo recontra labura,
pero te encontrás con algunos y algunas que la verdad que no tienen mucho interés en trabajarlo. Puedes laburar, nos pasó una vez que laburamos toda una jornada bastante interesante con algunos chicos, y cuando terminamos el taller, corrimos todas las mesas para laburar en conjunto, tratamos de mechar con algo lúdico también como para romper, y cuando terminamos entró la docente y dijo, bueno, a ver que vengan los dos más forzudos del grupo para ayudarme a buscar algo de las mesas. Entonces es como que te da como un golpe de decís, bueno, nada, no, esto no va a avanzar mucho más. Entonces por ahí tenés esos pantallazos de realidad, de que por ahí uno piensa que va avanzando, y de golpe decís, no, volvamos 10 callejeros para atrás y empezamos a reforzar otras cosas. Con respecto a lo laboral, nos ha pasado mucho en el interior de la provincia, en ir a lugares específicos. Hemos ido, me acuerdo el último, Corfone de zona norte, Las Ovejas, donde en principio había como una revolución, porque había algunas mujeres que ya empezaban a ocupar algunos puestos que eran impensados, ¿no es cierto? Manejar algunas maquinarias grandes, los camiones, y algunos, por eso a veces generar el espacio de apertura te da que te digan lo que realmente piensan, lo que realmente les sale por los poros con respecto a lo que está pasando, y ese es el golpe de realidad, y ese es por ahí lo que nosotros tratamos de abordar de alguna forma. Entonces, algunos de los varones que eternamente han estado toda su vida ahí, y no había trabajado ninguna mujer en lo que era el área de campo, vendría a ser sí en la parte administrativa, pero de alguna forma estaban como, bueno, esto es cuestión de tiempo hasta que se den cuenta que no lo van a poder hacer. Era como una de las posturas. Ahora van a ver, tanto que quisieron, ahora van a ver. Y la verdad que había como encuentros con personas, con varones de otras generaciones o con otra mente que les decían, no, pero si la compañera, incluso me acuerdo patente que le decía, es más prolija que vos laburando con la máquina. Entonces, claro, había como un revuelo, y bueno, y ese debate que está ahí a flor de piel de los espacios de trabajo se da en todos los ámbitos. En algunos lugares es como más fuerte por esto de las maquinarias, que es algo que por ahí no lo asimilan, pero sí hay lo que nosotros vivimos en este tiempo, ¿no? Que hay una transición ya de apertura, de que, bueno, ya están, ya participan, ya son parte del equipo, así que nosotros por ahí vemos como un cambio en este poco tiempo con respecto a esa apertura en lo laboral. Obviamente que sí, en lo económico, en el igual salario, en el mismo trabajo igual salario, ahí hay un montón de cosas que están ahí ocultas, claramente, pero por ahí son más que nada asociadas a políticas públicas que deberían como fortalecerse o deberían de alguna forma utilizarse, porque están los mecanismos para poder lograr una igualdad de condiciones en lo económico, pero bueno, hay unos matices que están ahí dando vuelta. Muchas gracias, Nicolás. Natalia Fenici también tenía una consulta, un comentario para compartir. Natalia. Sí, ahí me escuchan. Sí, buenísimo. Era un agradecimiento por la conversación, porque en algún punto, digamos, estamos como tratando de tener un lenguaje común, profesionales que estamos en distintos lugares de la provincia, o del país, o del planeta, haciendo algo similar, ¿no? En mi caso, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y me ocupo de desarrollo sostenible. Y en toda esta, digamos, en el paradigma de Agenda 2030, del ODS 5, equidad de género, en realidad lo que vamos viendo, y ya iban demostrando los hechos, que no se puede pensar en un desarrollo solo económico, sino es ambiental y social. Me tocó estar en la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Villa Pegüeña hasta hace poco, y en realidad vamos viendo cómo movemos todas las áreas juntas, paralelas, lo ambiental, social y económico, o no hay desarrollo real, digamos, es una mentira, es una fachada. Entonces eso, celebro que hayan distintas acciones desde los las distintas instancias, ¿no? En este caso se ve, por ejemplo, esto que decía Marta, la academia con los saberes y la investigación, bueno, ¿qué es género? Hay saberes que abren ojos, digamos, no es lo mismo masculinidad, no es lo mismo machismo, ¿no? Ponerle los nombres, conceptualizar lo que vivimos,
Eso es riquísimo, y eso por eso celebro por ahí estas acciones que vienen de provincia. Cuando aparece el programa Pintó Enamorarse, yo en este momento estoy de asesora pedagógica también, ¿no? Digamos, me dedico a desarrollo sostenible en proyectos y en consejo de educación. Aparece como hay ideas que quizás no están aprobadas y no están celebradas por todos los ministerios de un mismo gobierno, ¿no? Pero hay como líneas de vanguardia que van abriendo caminos, como esos intersticios que se hacen en las estructuras del patriarcado, lo digo así. Por eso celebro que esto viene del gobierno, que es parte de provincia y filtra y dinamiza y cataliza las iniciativas que estamos teniendo desde municipios o desde las localidades, y en realidad, aunque no quieran, ¿no? Porque seguramente esto que decía Nico, que decía Marcela, instalar el tema, ahora, aunque no quieran, he escuchado a muchos intendentes, hablan del tema de la equidad de género, aunque no quieran, ¿no? Esto de instalarlo, aunque sea, empiezan a cuidarse de que es un tema serio. Y por otro lado, además de celebrar, también como me parece interesante de trabajar como en paralelo el tema de la masculinidad para prevenir la violencia. Uno de los temas que trabajábamos también en los talleres para todo lo que era el ordenamiento territorial, ¿no? ¿Por qué decidían algunos, por ejemplo, venían solo los capos de familia y no las mujeres, ¿no? Cuando en realidad en todos los estamentos y sectores de la sociedad se ve como quiénes toman las decisiones, quiénes hablan en las reuniones, quiénes solo miran detrás y tienen que ir a hacer la comida en determinados horarios. Por eso que es muy interesante que esta perspectiva atraviese todo, y cómo el patriarcado es una pedagogía de la crueldad. Cuando aparecen, digamos, hombres y mujeres en los distintos rincones de la provincia, ocupados por el patriarcado, lo digo así, ocupados por el patriarcado, a hablar de la crueldad del patriarcado, hace que no tengas posibilidad de sentir, ¿no? En esa masculinidad que solo se te permite, porque en realidad hemos visto también dentro de las escuelas secundarias, que los padres al momento de plantear problemáticas de aprendizaje de los hijos no saben expresarse. Es decir, no pueden expresar, quizás a veces lloran, en cambio la mamá tiene más matices en esa sensibilidad. Entonces lo que vemos es que en realidad esta dirección lo que hace es devolver la dignidad a las posibilidades de masculinidades que hay. No solo sufrimos las mujeres, digamos, la crueldad del patriarcado, sino también que muchos hombres. Así que por eso me parece muy interesante que tengamos estos diálogos, conocernos, saber que estamos desde distintos lugares y organismos trabajando en un idioma común. El rol de la academia es insustituible, el rol de un gobierno que lidera una política pública, y en eso quería hacer la reflexión. Asegúrense antes de irse que quede reglamentado el programa, de modo que la política pública pueda cerrar el ciclo. Porque hay veces que pasa, digamos, a muchos profesionales que vamos en líneas de vanguardia, generamos iniciativas que mueven a la gente, que abren caminos, y después cambian políticamente por intereses del grupo, y no se logra cerrar el ciclo de hacerlo norma. Por eso, digamos, una especie de recomendación de normalizar, reglamentar, y sobre todo capitalizar las experiencias que quede escrito para otras provincias, para otras localidades. Así que era eso, compartir la reflexión y celebrarnos, celebrarlas a ustedes también, a las mujeres. Buenísimo. Sí, es también lo que pensábamos esto de dejar escrito, porque también hay que ser realista que la dirección de masculinidades es una apuesta del gobierno, pero sí también lo que intentamos visibilizar es que en otros espacios, en otros lugares de la provincia, hace tiempo que se viene trabajando con Claro. esto. Entonces también, bueno, claramente es lo que se visibiliza esta dirección, pero sí tratamos todo el tiempo de revalorizar todo el trabajo que ya se hizo. No es que nosotros venimos del lado. Entonces, eso también nos ha hecho que generar vínculos con un montón de sectores del interior de la provincia, realmente vinculados al área de salud, que ya venían trabajando. Por suerte, en estos 6 años también se le dio pie a volver a abrir el dispositivo de atención a varones que ejercen violencia. También es una consecuencia de este trabajo, de las masculinidades, de la subsecretaría de las mujeres, y también poder ver
de cómo, lo que decías vos, Natalia, de cómo lograr que esto no sea un nombre, no sea unas personas, sino sea una política pública y siga... instalada, incuestionable. Exactamente. ¿Vieron cuando hablamos a veces de la sostenibilidad de las grandes ideas y proyectos? Es en realidad ese ciclo, ¿no? Las ideas, ir capitalizando en toda la provincia quienes están con iniciativas ya crecidas en términos de maduración, y ya instalarlo, cosa de que no dependa de un Nico, de una Marcela, porque este es el riesgo que pasa cuando, digamos, hay gran movilización interesante de... A mí me pasa también como desde mi biografía personal, yo soy madre de un varón y 2 hijas, yo viví en Barcelona y en Italia y di a luz allá, digamos, trabajé allá, estudié, entonces hay un montón de cosas que nosotros tenemos mucho ganado, hay mucho valor, y eso, estar como unidos en red, quienes hablamos un mismo lenguaje y tenemos el coraje para ir dando pasitos, ¿no? Quienes están en las localidades de alguna manera cuenten con un apoyo. Yo estoy viviendo en Villa Pegüeña, así que les digo que hay veces se ve desde el interior, entre comillas, que no me gusta decir el interior como si fuera un exterior, pero se siente cuando hay liderazgos de políticas públicas o iniciativas que realmente abren caminos, que realmente dan espacios para reflexionar, ¿no? Y entonces salen de esa antinomia los machos contra las hembras, ¿no? Sino que dicen, vamos a ver a ustedes hombres también cómo mutila este patriarcado toda su riqueza humana. Así que eso, muy, muy interesante. Gracias, Natalia. Tenía Marta una pregunta y después también, bueno, Gustavo Ferreira también quería hacer algún comentario y después yo en algún momento, pero vamos con la palabra de ustedes primero. Marta. Marta. Puede ser que... Alguien la tiene que desmutear, quizás. Igual yo no la estoy viendo ahora en este momento, Marta, no la encuentro. Ahí. No sé. ¿Ahora? ¿Me Sí, escuchan? sí, Marta, está. Sí. Sí, bien. No, otra cosita que le quería preguntar a Nicolás, me parece que en cierta medida, no sé si escuché mal, pero me dio la sensación de que una vez que hacían los talleres, volvían al tiempo, volvían a esos mismos espacios. ¿Entendí mal, Nico, o era así? Volvían, no era una sola vez. Claro. Porque volvían a ver qué resultados, a ver si realmente se estaban dando cuenta, me parece que vos me lo comentabas, ¿no? Que se daban cuenta de ciertas actitudes que tenían, que bueno, que tal vez no eran violentas, pero la violencia se expresaba en ellos. Lo segundo que, entonces, eso me lo respondiste. Lo otro que te quería preguntar es si hay diferencias entre los talleres citadinos y los talleres en otras poblaciones más pequeñas que exceden lo que es el núcleo de la confluencia, que serían las localidades más, más pobladas, si encontraron diferencias en eso. Sí, Como que son más machistas uno que los otros, o son todos iguales. Primero les pido disculpas por la jauría que les encanta ladrar en estos momentos de Zoom. Y después, sí, con respecto a lo anterior, nosotros volvimos en algunos lugares cuando hicimos la encuesta, cuando trabajamos con los y las adolescentes en los colegios secundarios. Hicimos las encuestas y después volvimos. Después cuando laburamos con adultos, depende cómo lo organicemos, hay veces que laburamos en 3 encuentros. Tratamos de hablar de género y masculinidades, hablamos de violencia y tratamos de abordar sexualidad también. Que ese sería como el contexto más adecuado para ver una transición. A veces vamos una sola vez, lamentablemente a veces no podemos volver porque del interior por ahí nos cuesta, somos pocos y demás. Después, lo que vemos, sí, vemos diferencia en estos modelos de crianza, básicamente, que no es lo mismo una masculinidad en Neuquén Capital que una masculinidad en zona norte. Nosotros hacemos esa comparación porque hay algunas cosas que están sumamente arraigadas con respecto a estos modelos de crianza. En algunos casos es
sumamente visible el cambio, ¿sí? En esta masculinidad actual por ahí, con los abuelos o con estos referentes masculinos de la familia, donde se puede ver por ahí en el interior algo más radical. Eso es por ahí lo que podemos ver, por ejemplos muy claros, en el sostén de familia, en el varón, en el vas a cuidar la casa vos, ahora que yo me voy, cuida a tu mamá, cuida a tu hermana, cuida todo, ese varón que tiene 6 años, 10 años, el que se tiene que encargar de todo. Entonces, eso lo seguimos viendo, y también lo que podemos ver es que esos propios varones lo visibilizan, ¿sí? Lo pueden ver, que ya no es lo mismo, ya la temática está instalada en un montón de lugares. Como decía, no me acuerdo, Natalia creo, políticamente correcto es que en diferentes municipios se trabaja esta temática. Entonces, de alguna u otra forma, se aborda, está instalado y está circulando. Entonces hay algunas cosas que no se dicen hasta que, bueno, logras por ahí un contexto donde se puede generar que poder poner en palabras, es algo que nos cuesta muchísimo a los varones, estas cosas que por ahí sentimos, pensamos, pero están ahí guardadas porque pensábamos que era natural de los varones. Así que eso es lo que por ahí podemos ver en la diferencia de un taller por acá en Neuquén Capital. Qué interesante, Nico, porque pensaba, cuando comenzaste la charla, perdón, que yo sé que sigue un orden de la palabra, pero soy psicóloga y no puedo evitar alegrarme cuando me cuentan que hay un dispositivo que a partir de habilitar la palabra, y sobre todo en este caso la palabra de los varones, puede empezar a trabajar en la deconstrucción del machismo y la prevención de la violencia machista. La verdad que da mucho augurio, ¿no?, el trabajo que están haciendo en este sentido. Esto que decís de que, de alguna manera, el abordaje de las políticas públicas, los movimientos feministas, cómo a partir de toda esta discusión que se está dando en torno a la igualdad de género, al derecho a la igualdad de género, también muchos varones jóvenes, pueden sentirse más habilitados en su palabra, y a partir de poder hablar y expresar sus distintas masculinidades, cómo eso empieza a permitir trabajar en esta dirección, ¿no?, de deconstrucción del machismo, en definitiva, ¿no? Y también los varones a ponerlo en cuestión. Eso está buenísimo, inclusive desde la niñez o desde la juventud. A partir de también, creo yo que es indudable, del potencial de los movimientos feministas, de la lucha del movimiento feminista, que es un poco lo que también señalaba María Lidia, ¿no? O sea, cómo esto va habilitando y cómo esto también impulsa las políticas públicas, a su vez, cómo se retroalimenta esto, ¿no? Creo que, en definitiva, en una sinergia muy, muy buena, muy potente. Perdón, quería... Sí, y no, está bueno esa aclaración porque también una de las formas en que trabajamos es esto de ir derrumbando mitos, ¿cierto? Y esto del movimiento feminista, cuando vos generás un espacio en los varones donde se puede decir lo que uno piensa, es un poco la idea, como para empezar a desmenuzar un montón de cosas, es esto, ¿no? De, bueno, vienen por todo y ahora ya no se puede decir nada, y ahora, entonces, cuando empezamos a ver que esta dirección de masculinidades y que esta temática esté en la boca de nosotros, que estemos reunidos, es básicamente por un resultado de una lucha feminista. Nosotros, que ustedes pongan sobre la mesa este modelo de masculinidad, que empecemos nosotros a debatirla, a desmenuzarla, a visibilizar lo que está pasando, cómo fuimos criados. Cuando nosotros tratamos de ver eso, de mostrarles, de explicarles que por ahí el feminismo pregona esta igualdad de género, pregona, no quiere ser más que, sino una igualdad, no, y empiezan como a tirar estas ideas que por ahí escucharon, que por ahí circulan, y nada, y es un poco también empezar a romper con esos mitos que están sumamente instalados. Entonces, cuando vos ves que vas con una discusión pensando que ya hay una base de algunas temáticas que pensamos que ya están como abordadas, que ya están como asentadas, te das cuenta que no, que hay que volver, hay que revisar, hay que empezar a explicar algunas cosas que están ahí todavía ocultas, que están súpermente naturalizadas, y es lo que los varones en determinados espacios comentan. Entonces, un poco esa es la realidad con la que nosotros por ahí contamos. Y nos pasa a nosotros, como varones de la Subsecretaría de las Mujeres, que es esto, no nos posicionamos de un lugar de un varón deconstruido, sino de un varón
está tratando de abordar, de poner en la mesa un montón de cosas, obviamente que nos atraviesa a todos y a todas, pero un poco es esto de empezar a debatirlas. Nuestras compañeras de la Subsecretaría de las Mujeres tienen la capacidad de, cuando nos empezamos a relajar, cuando empezamos a ver como que todo fluye, como que la verdad estamos haciendo un trabajo fantástico con los varones, nos dicen, che, guarda, porque, a ver, ¿qué te está pasando? Y ahí volvemos de nuevo como en el sacudón necesario como para entender que acá no hay nadie desconstruido ni nada así complejo, sino hay un trabajo que se está haciendo, como decía antes, con un marco teórico en la espalda, no desde una posición desde el saber, desde acá venimos a decirle que esto es así, sino empezar a debatir. Y en eso, antes que me olvide, también los que hablábamos en esta deconstrucción, cuando trabajamos con varones adultos, hacemos referencia al costo de esta masculinidad. Sí, decimos que es algo perjudicial para nuestro entorno, este modelo de masculinidad, por todos los datos que tenemos constantemente, pero también hacemos reflexión de estos costos que genera en nosotros este modelo de masculinidad, el alcanzar este modelo de masculinidad al cual por ahí la sociedad nos dice de cómo debemos. Poner en palabras lo que nos pasa, que parece algo sencillo, es algo de que empiezan a visibilizar. La forma en que morimos los varones es algo que también está ahí en tensión constantemente, esta exposición a riesgo que tenemos los varones para demostrar constantemente que somos varones, o que no somos unos maricones, o que no somos unos cagones. Eso es algo que lo empiezan a visibilizar. Obviamente con cuidado, porque si hay una característica que tenemos los varones es rápidamente posicionarnos en un lugar de víctimas. ¿No? En realidad entonces soy una víctima de esto. Bueno, es un trabajo ahí complejo, las estrategias tienen que ir cambiando, depende de cada grupo, pero cuando se empieza a visibilizar eso, la verdad que está bueno porque hay un cambio, hay preguntas y lo podemos ver rápidamente. Ojalá que se siga laburando en otros contextos también, como para que no quede ahí solamente en un taller. Ahora sí tiene la palabra Gustavo. Lo que sí quería señalarte, Nico, que en ese sentido que vos decís, lo de poder trabajar en otros espacios, en articulación con otros espacios, es el motivo también por qué te convocamos. Porque para trabajar en el marco del abordaje de la violencia sexista, en el marco del protocolo que tiene la universidad, la verdad que el dispositivo de atención a varones es para nosotros un recurso, sin duda, que nos permite corrernos de la línea del punitivismo, en determinadas situaciones, por supuesto, no en todas, pero poder pensar en trabajar con los varones desde otro lugar que no sea solo desde la línea punitivista, ¿no? Así que en ese sentido es doble el agradecimiento, no solo porque participes de este espacio para reflexionar con nosotros, sino que además, como también señalaba Natalia, nos habilita el recurso de la dirección a tener una forma de trabajo y alternativas de abordaje posibles, ¿no? Sí, Gustavo, perdón, que ahora sí te doy la palabra. Bueno, en lo que respecta al abordaje de los temas centrales de la agenda de la Nor-Patagonia y en lo que respecta a nuestra universidad, nuestra experiencia nos indica que si hay algo con lo que nosotros tenemos que lidiar y tenemos que superar, es la tendencia a trabajar como islas, a trabajar como compartimentos estancos y a trabajar de manera que solamente podemos abordar lo que nuestra capacidad de trabajo y nuestros recursos humanos y nuestros recursos materiales están en posibilidades de hacer. Creo que sobre esta temática, como otras que son centrales para la vida de nuestra región, es fundamental promover la realización de acuerdos transversales en los diferentes niveles de instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades, de gobiernos municipales, provinciales y nacionales, y establecer líneas de trabajo que nos vayan incorporando a esas agendas de una manera progresiva. Yo también tengo unas herramientas. Ya se fue.
Hay, por supuesto, algunos temas donde esto resulta más sencillo que otros, porque son de un eminente orden práctico. O sea, no es lo mismo distribuir alimentos o organizar diplomaturas o establecernos sobre capacitaciones, sobre educación continua, en donde, digamos, todo se lleva se para fácilmente, en un par de horas organizamos acuerdos y convenios. Estos temas son mucho más álgidos, más ásperos, y por lo tanto también son más necesarios, porque además hay que abordarlos en diferentes niveles, ¿no? O sea, es evidente que nosotros, si tenemos un promedio de femicidios altísimo, estamos ante una emergencia. Si estamos en un promedio de menos de 48 horas por cada muerte de una mujer en la Argentina, hay que como que declarar una emergencia sobre el tema, y en eso hay un llamado a las fuerzas de seguridad, al derecho, a la justicia, a todos quienes tienen intervención sobre estos delitos, que además son delitos muy particulares. Ese nivel macro, ese nivel como si fuese una epidemia, es un nivel de sofisticación y de decisiones que no es el mismo de trabajar sobre los micromachismos. Ahora, en ese orden también, en un trabajo de largo plazo, si nosotros abordamos estas cuestiones como si fueran problemas de la esfera individual o problemas solamente de las relaciones de género, y desconocemos la trama sociocultural y la trama material que hay detrás de este problema, me parece que estamos en el largo plazo estableciendo parámetros que no necesariamente son los adecuados. O sea, nosotros tenemos cuestiones del universo simbólico de la vida de las personas que son culturales, que son sociales, que son colectivas, y que no son solo problemas de si soy hombre o soy mujer, o de si soy machista o soy feminista. Hay cuestiones que están arraigadas en la religiosidad, hay cuestiones que están arraigadas en los etos, y que son muy difíciles de deconstruir si no las comprendemos previamente. Y me parece que es una tarea complementaria. Me parece que es también para enriquecer el trabajo de la militancia feminista sobre el tema y las reivindicaciones de la mujer. Por supuesto que hay otras cosas en donde nosotros no tenemos más que plegarnos a estas reivindicaciones, una de las cuales es la equidad, no solamente en el mundo del trabajo y la igualdad en la percepción de los saberes, la equidad en la responsabilidad frente a los hijos, las hijas, y la responsabilidad social frente a dar respuesta a estas cuestiones, pero me parece que es central plantearlo en un esquema más sistémico de relaciones de redes, y plantearlo en una interpretación más profunda respecto de las variables socioculturales generales y la historicidad de las mismas. Bueno, muchas gracias, Nicolás, gracias a todas, a todos, y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Gustavo. Si Nico, querías decir algo, luego sigue Soledad, porque se nos van acumulando si no los... No, está bien. Después respondo. No, por favor, responde. Lo que sí quiero comentar que seguía Sole para ir ordenando un poco nada más. Sí. No, es esto de lo que decía Gustavo, de poder también entender. Nosotros trabajamos obviamente con algunos talleres prearmados, pero sí tratamos de entender el contexto social, también a los lugares que vamos, o los grupos que estamos, también entender que hay una relación de poder que se ejerce en diferentes localidades, diferentes etnias, diferente clase social, diferente condición sexual, y todo ese contexto, todo ese entramado es algo que tenemos que tener presente constantemente. Por eso a veces es difícil, los abordajes, las estrategias van mutando, capaz que venís con un laburo armado para ir a un lugar, y alguien que levanta la mano y dice una cosa, y hay que guardar ese libreto y empezar con otro, y por ahí venís con una temática específica y terminás hablando de otra totalmente diferente. Por eso está bueno esto de posicionarnos de un lugar donde se puede la palabra,
para poder entender, para que la gente de esa localidad o ese grupo, para que esos varones puedan exponer lo que les está pasando, lo que por ahí concuerdan, lo que no. Así que sí, lo tenemos presente y a veces es algo que tenemos que ir constantemente elaborando estrategias de intervención porque se va complejizando a medida que por ahí vamos transitando diferentes espacios. Sole, ¿querías vos comentar algo o preguntar? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias Nicolás. Yo soy docente e investigadora, para quienes no me conocen, de la Facultad de Ciencias de la Educación, y docente también de la maestría, ahí con Marta, y compañera de Carla hace un tiempo también frente a la RUGE. Así que en realidad lo mío era un comentario y dos preguntas puntuales. El comentario tenía que ver con lo que vos planteaste, Nicolás, respecto de, bueno, las estrategias, cómo fueron cambiando las estrategias, cómo pensaron primero en esta dimensión de estos espacios obligatorios y con qué se encontraron, y me parece que había algo ahí en lo que vos contabas, muy de la mano con las preocupaciones que siguen estando vigentes de la ESI, ¿no? Es decir, bueno, si hacemos de la ESI obligatorio o no obligatorio, si el espacio lo armamos como un espacio específico, transversal, me parece que, digamos, también en lo que vos contaste, creo que justamente a esas respuestas hay como a esas preguntas hay como una respuesta que es temporal, ¿no? O sea, me parece que, bueno, hay momentos, vos dijiste, no, esto un poco, bueno, hay momentos que quizás, ¿no? Es importante hacer de eso un espacio obligatorio, y hay momentos que no, ¿no? Y bueno, y ahí cómo se van pensando, y lo pensaba también en relación, porque sigue siendo esto una discusión muy fuerte para los espacios curriculares de la ESI, lo pensaba también en relación al nuevo diseño curricular del nivel secundario, y en ese sentido la pregunta puntual tenía que ver con las articulaciones, un poco el trabajo en red, que vos algunas cuestiones contaste, bueno, cuáles eran las articulaciones específicas con el Ministerio de Educación, pensando que estamos ya a pasos de implementar el nuevo diseño curricular de educación secundaria, que prevé un espacio específico de ESI, digamos, pero bueno, me parece que es una dimensión no menor para pensar, y un poco recuperando la necesaria articulación, ¿no?, entre las distintas políticas para que sean sostenibles en el tiempo. Y por otra parte, una cuestión que me daba vueltas en la cabeza tenía que ver, esta era un poco vinculada a la educación en su sentido más escolar, ¿no? Y se me ocurría también pensar, bueno, las formas de transmisión en las sociedades contemporáneas, y bueno, ahí cuánto hay de la lógica de los medios de comunicación, ¿no?, en la constitución de nuestras subjetividades, y entonces ahí pensaba también si el espacio prevé, si el dispositivo, la dirección, digamos, prevé o están llevando adelante alguna campaña en los medios de comunicación, digamos, ¿no?, que interpele desde otros lugares posibles. Eso era. Muchas gracias. Bueno, la última, arranco por la última. A veces, como nosotros laburamos por ahí en prevención, los recursos no son muchos, la verdad que a veces casi nulos, y tratamos de laburar en lo que es los medios de comunicación más desde el lado de la militancia, de poder generar algunos nexos con algunas radios, muchas radios que están interesadas en la temática, que quieren generar espacios de difusión con respecto a lo que está pasando, y bueno, por suerte aprovechamos esos espacios. Después lo que intentamos por ahí hacer desde la edición de masculinidades son campañas. Estamos trabajando con una muy fuerte que es sobre el acoso callejero, que la verdad que la venimos trabajando hace un tiempo, hemos laburado en la UNCO también, tratamos de hacer intervenciones en la vía pública, podemos conseguir folletería, info, tratamos de hacer ese tipo de intervenciones como para poder visibilizar un poco la temática, para poder instalar el debate, así que en ese contexto sí. Estamos trabajando por ahí, utilizamos algunos recursos de la campaña Pintó Enamorarse, que sí tiene un contexto por ahí ya con un recurso específico para hablar sobre la violencia de género en los vínculos sexoafectivos,
y tratamos de mechar ahí en esos espacios, sí, la temática de masculinidades, obviamente no es central en la temática de masculinidades, pero sí aborda en gran contexto. Así que en ese contexto sí laburamos por ahí medios de comunicación y tratamos de hacer algo como más en la comunidad, más de intervención. Después la otra, si mal no recuerdo, era, se me fue un poco, perdón, la primera pregunta. La articulación con el Ministerio de Educación. De Educación, ahí está, sí. Sí, venimos trabajando todas esas intervenciones que hacemos desde las encuestas, de los abordajes en los colegios secundarios, de tratar de trabajar con los talleres y con los y las docentes, sí es en convenio con el Ministerio de Educación. Lo que es el programa Pintó Enamorarse también es en convenio con el Ministerio de Educación, porque, bueno, les comento rápidamente, es un programa de formador de formadores, para laburar articuladamente con un montón de espacios, ¿sí? Donde se le da las herramientas a referentes barriales, a docentes, hasta a personas de la organización social, también que quieran trabajar estas temáticas. Se hacen varios encuentros donde se capacita y se termina con un trabajo final para poder ese trabajo abordarlo dentro de su localidad, dentro de su área, dentro de su institución. Ese trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación da puntaje a los docentes, así que en ese vínculo que por ahí tenemos también se genera la participación, como para incentivar un poco la participación de los y las docentes. Siempre las puertas abiertas para trabajar en conjunto y nosotros cada actividad que por ahí tenemos es en común acuerdo con el Ministerio de Educación. Así que por suerte el vínculo está. Gabriela, no sé si vos querías comentar algo, nos habías pedido la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Gabriela. Bueno, yo soy directora de primaria, de escuelas albergue. He trabajado desde el 2001 en comunidades mapuches, donde en realidad el machismo se ve mucho. El hombre en realidad hace muy poco y quienes llevan todo adelante son las mujeres y los niños. Y ahora se ha visto mucho el tema del alcohol y la violencia de género. Yo fui desde los 17 años hasta los 32, una mujer golpeada, muy golpeada, junto a mis hijos. Y bueno, ahora tengo 49 años, rehice mi vida y a pesar de todo lo que hablamos de la lucha de las mujeres, no veo un avance o en realidad que hayan disminuido los casos. Y soy del Oncopué, perdón, no me presenté, soy del Oncopué. Acá no se han dado casos de femicidio, pero sí tenemos violencia de género, no solamente de golpes, sino psicológica, del destrato, y es realmente muy feo para alguien que sufrió violencia de género ver en otra persona reflejarse en otra persona. Eso es lo que quiero decir. Y cuando vi que estaba el título en lo que me mandan de la universidad, dije, genial, porque vi una luz para poder desde nivel inicial y primario empezar a cambiar todo esto que la lucha de las mujeres empezó desde hace algunos años y fue muy, muy a poquito. Bueno, hay que empezar a cambiar también lo que decía Nicolás, la mentalidad de los hombres, porque yo lo veo en mi familia misma. Ese está llorando, que es un puto, perdón, discúlpenme la palabra, pero realmente es así. O no, mirá cómo se viste, mirá cómo se tiñó. Y es en mi familia la forma que trata algunas personas, y son personas educadas, uno dice,
¿cómo puede ser, después de tantos años de hablar de femicidios, de todo esto que sufren las mujeres, de querer la igualdad, que sigan personas que están educando a otras personas tratando o destratando en realidad a las mujeres? Entonces uno sufre mucho al ver eso. Y también se sufre de ver a niños en sexto o séptimo grado destratando a sus compañeritas de la misma manera. Entonces, estoy muy contenta de participar de esta charla y en realidad me gustaría poder recibir material para poder comenzar a trabajar en este lugar, en Loncopué, ya que no hay nada de eso y es muy necesario. Por ahí las mujeres también lo que necesitan, perdón, no tiene nada que ver con el tema, es un lugar a donde poder irse cuando las están golpeando con sus hijos. Porque acá no hay un lugar donde las puedan contener. Y eso yo lo necesité muchas veces y no lo tuve, y hoy en el 2020 tampoco hay. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, sí, los refugios, ¿no? Que es algo que está ahí bastante en debate, en construcción también, el refugio sí, refugio no. Desde la subsede de mujeres se está trabajando fuertemente en la reactivación de algunos refugios que quedaron ahí, veremos, por estas cuestiones políticas por ahí que uno no entiende, pero bueno, se está trabajando. Con respecto a lo otro, Gabriela, bueno, obviamente que mi contacto para seguir laburando, para enviar material va a estar, después, no sé, me dicen yo, en mi teléfono no hay ningún problema. Y después esto que vos decías de esto que naturalizamos, de esto de la crianza que parece mínimo, por ahí lo que tratamos también es de poder entender estos micromachismos que por ahí pensamos que no van a tener una consecuencia mayor, sí la tienen en el contexto en el cual nosotros aprendemos cómo relacionarnos. Si no seas maricón, no seas puto, no seas llorón, te pareces a tu hermana, sos una nena, se sigue repitiendo y empezamos a ver que la única forma que tenemos los varones de poder poner o poder resolver nuestros problemas es a través de la violencia, que es algo que está habilitado, porque generalmente los varones somos de pelearnos y ese tipo de cosas, entonces porque es muy de varón, ese tipo de cosas que por ahí están naturalizadas, que parecen mínimas, y tienen un desenlace y una consecuencia en este contexto social que estamos viviendo. Cuando podemos lograr transmitir eso que parece algo inofensivo, sí tiene una consecuencia directa, es ahí cuando podemos despertar y podemos lograr que puedan entender que esto que viene de generación en generación se pueda cambiar. De alguna forma poder decir, che, bueno, no le digas eso, porque la verdad que si solamente lo mandamos a resolver los problemas, cuando tiene un problema con un amiguito en el colegio, es devolvérsela, pegale, y a nuestra hija le decimos que lo solucione hablando con la maestra, o si no vamos nosotros a hablar con la maestra, ya empezamos a ver esas desigualdades de cómo vamos aprendiendo a resolver los problemas. Cuando logramos que puedan entender eso, tratamos de elaborar mucho con el iceberg o con la pirámide de la violencia para poder entender que lo que pensamos que es inofensivo, que está naturalizado, sí tiene consecuencia directa en un intento de abuso, un intento de acoso, en un intento de femicidio o en un femicidio mismo. Entonces, cuando empezamos a ver eso, recién podemos lograr cambios. Es largo el camino, pero bueno, es una dirección a la cual tratamos de seguir, pensando en laburar articuladamente con un montón de lugares y generando políticas públicas. Gracias, Nico. Sí, también en gran parte la idea de esta charla era poder acercar el recurso a todas las personas que participaran y difundirlo. Nos parece un recurso estratégico en este sentido, coincido muchísimo con Gabriela, ¿no? Creo que todos, esto de que no se puede trabajar en el abordaje de la igualdad de género, en el camino de la prevención de la violencia machista, sin tener en cuenta a los varones, al abordaje del trabajo con los varones, desde la perspectiva de la masculinidad también, eso sin dudas. Marta, habías pedido poder también hacer algunos comentarios, y después está Marcela, que también quería hacer una pregunta a Nico. Ay,
¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Bueno, un poco respondiendo a Gabriela, este tema de la violencia que a veces genera, y también en sintonía con lo que dice Nico, esto de las agresiones desde pequeños, generalmente quienes educamos a nuestros hijos en la casa somos las mujeres. Por esta situación, ¿no es cierto?, que la masculinidad tradicional, que sería el modelo de las 3P, preñar, proteger y proveer, bueno, en ese tema de el varón proveedor, generalmente es la mujer la que cumple en el hogar con los primeros valores y las primeras prácticas con sus hijas y sus hijos. Ahí es donde comienza el tema de la posibilidad de lograr una equidad o una desigualdad y relaciones de poder asimétricos. Y ahí justamente va el tema, ¿no es cierto?, de lo que uno pretende poner en palabras con las relaciones de género, porque en realidad los talleres de masculinidad van en sintonía con lo que son las problemáticas que tienen que ver con el género. Cuando hablamos de género no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de varones y mujeres con relaciones desiguales de poder, de manera tal que ahí también entra el varón. Claro que queda más atractivo para los varones si le ponemos el nombre de talleres de masculinidad. ¿Para qué? Para justamente proceder a la deconstrucción de esa masculinidad tradicional. Ahora bien, es un proceso de largo aliento, de largo aliento. Yo soy historiadora y nosotros lo denominamos que son estructuras de larga duración para poder modificar. ¿Por qué? Porque son procesos, son estructuras mentales las que tenemos que derrotar, que tenemos que deconstruir, que tenemos que cambiar. Por eso digo que el machismo es el primo hermano, o la prima hermana, o el primo hermano del patriarcado. Y cuando digo patriarcado estoy hablando de un sistema social. Y ahí le estoy intentando tranquilizar a Gustavo Ferreira cuando dice, bueno, el tema, ¿no es cierto?, de no nos olvidemos de que hay otras problemáticas y no solo el género. Es que el género, poner en discusión teórica, pero al mismo tiempo intentar llevar adelante políticas públicas, pone en discusión las relaciones de un 50% de la humanidad con el otro 50% de la humanidad. Y ahí no solamente eso, ahí lo introducimos o lo cruzamos con la clase social a la cual pertenecen mujeres y varones, a la condición etaria de varones y mujeres en esta relación, violenta o no. Talleres que implementa la Subsecretaría de las Mujeres, como este taller de masculinidad, indudablemente va en sintonía con los otros talleres que aplican otras compañeras y compañeros en donde las mujeres estamos involucradas. Pero no puede ir nunca, jamás, la masculinidad por un lado y la feminidad por el otro. Eso era un poco lo que quería decir. Gracias, Marta. Marcela. Sí, sigo yo. Un poco también, siguiendo lo que decía Marta, sí, coincido que es un trabajo largo que recién empieza, que hay que instalar, que hay que profundizar, que hay que expandir, generalizar, y un poco la idea de estas personas que estamos compartiendo este espacio es eso, ¿no? Incluso pensando para el año que viene, en algunas cátedras, poder trabajar, invitar al equipo y instalar el tema en el primer año, en el segundo año, en el grado de los futuros profesionales, como para que también se sepa que la cuestión de género no es solamente una cuestión de mujeres, ¿no? Esto que decía Marta, individualizar y responsabilizar a los varones que también están involucrados en esta temática, en la cuestión de género. Me conmueve la intervención de Gabriela del Oncopué. Conozco el interior y sé que a veces
hay muchas deficiencias respecto de lo que va pasando, de lo que uno va escuchando en la tele, en las revistas y la realidad concreta. Así que, por otro lado, me alegra ser un nexo como universidad entre la provincia y el interior o los municipios del interior. Así que lo que te quería pedir es que nos dejes bien el contacto, en un teléfono, un mail, porque aquí hay muchos docentes y gente que te vamos a contactar para el año que viene. Lo puntual era si vos decís que la Dirección de Masculinidades trabaja en prevención. Nosotros sabemos, y nos ha pasado, que a veces necesitamos alguna cuestión de obligatoriedad. Suponte que se manifiesta un grado de violencia, un grado de participación, donde algún estudiante requiere alguna medida de reparo para con sus compañeras o con el grupo. Si algo de eso están trabajando, si lo están pensando, si lo podemos articular, si tenés referencias, qué experiencia tienen en estos dispositivos, que a veces inclusive son las propias empresas que dicen, bueno, usted va a tener que hacer algo, porque así como está, basta de denuncia, basta de... Si en esta línea están trabajando algo. Sí, por ahí nosotros, como decía, laburamos en la prevención y a veces nos pasa que nos llaman, vengan porque acá hay alguien, como que de alguna forma esto de evangelizar y decimos, venimos, curamos al varón violento, que a veces se confunde eso como viene una vez y ya acá no pasa nada. Y esto de empezar a, recién en una intervención, en un taller, empezar a visibilizar, poder lograr una apertura, poder lograr que esos varones piensen en otro modelo, es como bastante utópico, ¿no es cierto?, en una sola intervención. Lo que nosotros sí tratamos de establecer cuando vamos más allá de esto es por ahí llevar el recurso, que es la Dirección de Masculinidades, por ahí mostrar la línea 148 que está trabajando, y también mostrar el dispositivo Atención a Varones que ejercen violencia, que esa es una herramienta que la verdad que está trabajando bastante bien, depende directamente del Ministerio de Ciudadanía, el dispositivo, y tratamos de dar los números, todos los que por ahí va o quiere recurrir por motus propios porque está haciendo, porque ve que su situación familiar quiere recurrir, está, sino también dispositivo de atención a varones, la mayor cantidad de varones que recibe es por decisión judicial, así que están las dos opciones, pero es un recurso. Nosotros tratamos de, más allá de lograr esta intervención, esta sensibilización, es tratar de llevar un mapa de recursos más allá que de los que tienen la zona, y por ahí los que están en Neuquén Capital, porque el dispositivo de atención a varones se está expandiendo para elaborar también en lo que es pero bueno, es un poco la forma que por ahí tenemos de abordarla o dar el recurso para que lo puedan trabajar. Y ahora seguía Roxana con la palabra y avisarles a todos, todas, que en el chat acabo de poner los contactos de Nicolás, Gabriela, para vos y bueno, para todos los que se quieran poner en contacto. La verdad es que otro recurso muy importante, como recién señalabas, Nicolás, es el dispositivo de atención a varones. En este sentido yo decía que también, bueno, con la dirección nosotros articulamos y consideramos que tiene recursos muy valiosos que nos complementan, digamos, o que nos pueden brindar alternativas de abordajes posibles, ¿no? También en esta temática. Ahora sí, Roxana, ahí está, a ver, desmuteate si podés. Ahí creo que te escuchamos. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, en principio, buenas tardes a todas, a todos. Agradecerle a Nicolás la presencia en esta actividad y celebrar, por supuesto, este conversatorio que nos enriquece a cada uno de nosotros, no solo en nuestro trabajo, sino también nos atraviesa en todos nuestros aspectos, ¿no? Como mujeres y como varones. Bueno, a mí me gustaría, Nicolás, si vos pudieras
hablar acerca de si han podido trabajar o han tenido experiencias, bueno, algo creo que contabas acerca de la experiencia de Corfone, acerca de aquellos espacios o lugares que han sido ocupados históricamente por varones o algunas actividades, como puede ser, no sé, las industrias, la industria petrolera o el sindicalismo, ¿sí? Que este segundo me toca un poco más de cerca, ya que hoy desempeño el rol como secretaria adjunta del gremio no docente de nuestra universidad, y el mundo del sindicalismo es un espacio que las mujeres nos estamos abriendo camino, pero sigue siendo bastante complejo todavía. Así que bueno, me gustaría ver si nos puedes contar algo de esto. Sí, hemos trabajado, me acuerdo el año pasado hicimos un convenio con el sindicato de camioneros y camioneras, nos costó hablarlo así, ya cuando dijimos eso, ya automáticamente causó, era con la intervención con varones, ya un murmullo generalizado. La verdad que son lugares o núcleos sumamente duros trabajar en esos sindicatos. Obviamente que es esto lo que hablábamos antes, de que algunas cosas han ido cambiando. Estés de acuerdo o no, tu contexto cambia todo el tiempo, así que sí hemos tenido esa experiencia. La verdad que fue algo bastante positivo en materia de trabajo. Por ahí uno a veces espera resultados, a veces estamos como pensando en querer que el taller salga bien, pero de alguna forma el que salga mal, de que no, por ahí la palabra no circuló como queríamos, o los comentarios fueron bastante agresivos, de alguna forma es algo que pone también sobre la mesa en el contexto en que estamos. Entonces a veces lo que pensábamos que parecía mal es una forma de una realidad, de decir, bueno, el abordaje tiene que ser diferente, la estrategia tiene que ser diferente, qué estamos haciendo nosotros para que estos espacios no puedan continuar. Bueno, en ese contexto hemos laburado también con el gremio TEN, reiteradas oportunidades, siempre hemos sido convocados, por suerte, es una instancia, es un recurso que ya se está conociendo y estamos ahí, siempre predispuestos a trabajar, así que esa es la experiencia que hemos tenido. No se escucha bien. Hay problemas, ¿no? Sí, no se escucha bien. No sé, es Carla, creo que no puede hablar porque... Se le está cortando a Carla, pareciera, ¿no? Sí, sí. Quedaba una pregunta pendiente, me parece, de Gilda, ¿puede ser? Que quería hacer una pregunta, vi en el chat. La veo conectada a ella. A ver. Sí. ¿Querés hacerla o la leemos, Gilda? Puede activar su audio ella. Está. Léela mejor. Ahí te escuchamos. Léela mejor. A ver. Bueno, dame un segundo que voy y lo busco en el chat o que quedo arriba. Dice, ¿cómo que el padre es más violento que la madre o viceversa? Si la madre para poner límites grita mucho. Sí, por ahí. Es bastante práctica la pregunta, ¿no? Sí, por ahí capaz que no diferencia, no puede visibilizar que eso es violencia, sino es lo que aprende de cómo resolver los problemas. Eso por ahí un poco lo que pensamos, que la violencia no es algo natural, es algo que es una conducta aprendida, así que todo el tiempo también lo decimos como para poder visibilizar. Sí pasa que en los talleres nos dice, bueno, pero ahora las mujeres son igual de violentas que los varones. Bueno, cuando tratamos de ver o vamos a los datos, ese mito se derrumba automáticamente en segundos, pero bueno, es un poco también tener ese marco, ese respaldo. Por suerte nosotros tenemos el Observatorio de Violencia hacia las Mujeres, así que también contamos con ese dato.
No sé si respondí un poco la pregunta de Gilda, pero bueno, el patriarcado, el machismo nos atraviesa a todos y a todas, así que la violencia es algo que está instalado y tratamos de empezar a visibilizarla, esa violencia y esas formas de violencia, que también es importante ver que no hace falta el golpe, porque muchas veces se asocia directamente al golpe, sino que hay un montón de formas de ejercer violencia. Eso es un poco también lo que tratamos de que se visibilice. ¿Responde Gilda? Bueno, después te voy a hacer... Después sí, más o menos, por ahí es un poquito más largo. A lo mejor capaz que le escribo al correo electrónico, porque en realidad es... También tiene que ver un poco la relación madre-hija, para no darle un mal ejemplo, en este caso a la nieta. En este caso somos madre, hija y nieta. Y la relación madre-hija, hay mucha violencia, mucho grito, y si bien uno se cansa de decirle que tiene que ir al psicólogo y qué sé yo, también esa hija tuvo violencia por parte del padre, ¿me entendés? O sea, tuvo su violencia, pero bueno, necesita un tratamiento psicológico, pero como ya es grande, no se le puede decir, no le puede ir la mamá a llevarla de la mano si ella no quiere ir, ¿me entendés? Entonces es una situación compleja y difícil. Sí. Bueno, es un poco lo que hablamos de la violencia que nos atraviesa a todos y a todos, y es un poco también sí, está por ahí conducta aprendida de una crianza violenta, de las formas que recibió de resolver los problemas de forma violenta. Hay que como analizar un poco, ¿no es cierto?, el contexto como para dar una respuesta un poco más específica. Dentro del Observatorio de Violencias hacia las Mujeres hay un porcentaje de violencias que reciben las mujeres de otras mujeres, también como para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Así que esto que vos decís no es un caso aislado, sino hay un dato con un número específico también como para tenerlo en cuenta. Bueno, Nicolás, la verdad que ha tenerlo sido en cuenta sumamente en el interesante. sentido... Sí, perdón. Carla, tenerlo en Sí. cuenta en el sentido que a veces esas madres e hijas tienen violencia, pero que una de ellas tuvo violencia de su propio padre, ¿no? ¿Me entendés? Para los límites. Sí. Claro, esto de que es una conducta aprendida, es la forma que aprendió por ahí de resolver los problemas o de vincularse. Es como para empezar a resolver eso, claro. Exacto. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, no sé si Bueno, Marcela, Gustavo, sí. si querían ir cerrando la actividad. Muchas gracias, Nico, por lo menos de nuestra parte, ¿no? Marcela. Sí. Bueno, agradecerte en nombre de las autoridades de la UNCO que hayas aceptado participar de este conversatorio. La verdad que ha sido el aporte muy interesante y bueno, esperamos seguir en contacto, generar más vínculos y tenerte más seguido por la universidad. Así que gracias. Y hasta pronto. Bueno, yo quería agregar al agradecimiento a Nicolás y a todas las participantes y los participantes una invitación a nuestro próximo encuentro de Diálogos en la Comahue, y es el próximo lunes 30 a las 18 horas con el doctor Alejandro Grimson, quien va a abordar el tema tensiones, conflictos y acuerdos en contexto de interculturalidad. Están todos invitados. Se da en el marco de la diplomatura en contextos de interculturalidad, elementos para la comprensión y la acción, que se va a dictar el año que viene en Aluminé. Y bueno, estos encuentros esperamos que poder sostenerlos de manera colectiva a lo largo del tiempo y que se renueven los temas y se renueven las perspectivas. Hay una necesidad de, por supuesto, escuchar particularmente a quienes piensan y tienen propuestas
diferentes a las que conocemos y me parece que son espacios valiosos para hacerlo y tal vez para quedar en contacto para realizar acciones conjuntas más tarde. Así que muchas gracias y hasta pronto. Bueno, Muchas nada, gracias. gracias. Agradecerles por el espacio, por también visibilizar la dirección de masculinidades, que para nosotros es importante, adoptarla como un recurso y obviamente siempre dispuestos a participar en cualquier actividad, así que el agradecimiento es mío.